tejido y el bordado, realizados con diversas técnicas y materiales y con variados usos, son actividades muy antiguas de los habitantes de América. En los Andes, estas habilidades presentan características propias que, más allá del uso práctico, evidencian una profunda dimensión espiritual. Es esto lo que se descubre en Cacha, provincia de Chimborazo, en el Ecuador. En la parroquia Cacha habitan hoy casi 15.000 personas, de ascendiente purúa, pueblo de estirpe guerrera de milenaria historia. Aquí nació la madre de Atahualpa, el último inca, y aquí también se han producido cruentas sublevaciones contra los abusos a que fueron sometidos estos indígenas a lo largo de los últimos 500 años. De investigaciones históricas y arqueológicas, se deduce que las prácticas del tejido y el bordado en Cacha, utilizando muy probablemente fibras vegetales, datan de tiempos muy remotos. A partir del siglo XVI, los encomenderos y órdenes religiosas introdujeron y fomentaron la cría de ovejas. Así, el algodón, como materia prima, fue paulatinamente cediendo lugar a la lana, que es hoy el principal insumo de la actividad textil. Las tradiciones están presentes en todos los órdenes de la vida del indígena. El valor del tiempo también tiene una dimensión diferente y la comunicación personal adopta formas ritualizadas. Por ejemplo, para confirmar la asistencia de las personas a una reunión comunitaria o a las fiestas de la parroquia. Buenas tardes. Buenas tardes, Machita. Estamos de Gringuicho. Ahora, ñuco. Échame con el Machita. Ya acá ya eres con el Gringuicho con el señor Ga. Ahora es Risham. Entonces, hasta la hora. Igual ya te nacho. Entonces, hasta acá, Nacho. Ya, Machita, ya. Hasta acá. Tradición es hacer las cosas como la experiencia enseña, pero además es hacerlas con orgullo. El poncho Cacha, prenda de vestir masculina, inconfundible en su diseño y colorido, distingue a este pueblo de otras etnias. Fabricar uno de estos ponchos requiere mucho tiempo. Alrededor de 1 semana y media de trabajo es necesaria entre la preparación de la lana, la tintura de los hilos y la labor en el telar. De esta manera, solo un artesano especialmente hábil, de los pocos especializados en esta prenda que aún sobreviven, podrá confeccionar apenas unos 3 ponchos cada mes. El tamaño. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, el tamañito, el tamañito. Buenas tardes, el tamaño. Buenas tardes, Dios. El tamañito, aquí estamos en Guicho. Entonces, ¿os casamos? Ya,
Los artesanos de Cacha aún dominan una técnica de tinturado cuyo origen se pierde en los tiempos precolombinos, el icat. Este procedimiento consiste en alternar nudos y amarres para organizar los motivos y colores que lucirá el poncho. El diseño que así se obtiene confiere un sello característico al tejido de Cacha. En esta operación, los tejedores han comenzado a utilizar tinturas biodegradables. Esta nueva conciencia cobra especial importancia en una región en donde el agua es un recurso muy escaso. La antigua práctica del bordado estuvo a punto de desaparecer ante la masiva oferta de prendas confeccionadas con hilos sintéticos. Hace unos 25 años, el orlón y otras fibras similares, por su brillante colorido y menor precio, desplazaron masivamente a la vestimenta tradicional. Estas pautas de consumo llevaron al abandono de la confección de algunas prendas. Hoy, el bordado vuelve a tener vigencia, gracias al rescate de técnicas tradicionales aplicadas a nuevos productos. Además, la revalorización de las fibras naturales ha permitido recuperar la combinación de colores de la cromática tradicional. Los nuevos bordados retoman el uso de hilos de lana sobre un soporte de telas de algodón de buena calidad, muy semejantes a las utilizadas por los abuelos de los artesanos de hoy. Inspirados en antiguas prendas conservadas por las familias, los tejedores de Cacha se han propuesto rescatar del olvido toda la diversidad y la finura del tejido y del bordado. También los diseños retoman los motivos de siempre: el maíz, los productos de la tierra o los animales. La variedad de nuevos productos satisface la demanda de aquellas personas que aprecian un trabajo laborioso que contiene la esencia de una actividad ancestral. Testimonios de ancianos dan cuenta de que el trabajo de bordado era antiguamente realizado por hombres y mujeres. Profundas transformaciones económicas y culturales ocurridas en esta sociedad rural en décadas recientes hacen que el bordado sea actualmente una tarea exclusivamente femenina, mientras que la labor en el telar horizontal sea específicamente masculina. Por su parte, las fajas, prendas características de los indígenas de Cacha y confeccionadas en el telar de cintura, son todavía trabajadas tanto por los hombres como por las mujeres. Buenas tardes. Aquí con buenas tardes. Aquí con yo camare. Aunque Antoñito yo came cae estamos con dispensamos con como inversamente con manacho fiesta tian. Yo solo pague. Y quizás yo paso De manera intuitiva y dinámica, los artesanos de Cacha van así adaptándose a circunstancias siempre cambiantes, asegurando la permanencia en el tiempo de su tradición textil. Como los hilos que se entrelazan en la urdimbre, la habilidad milenaria de estos indígenas se encuentra con los requerimientos de la modernidad. Las nuevas generaciones continúan, con orgullo y autenticidad, una tradición que poco a poco se da a conocer más allá de su ámbito local y se presenta de forma atractiva al comprador.
La producción agrícola de Cacha es insuficiente para sostener a su población en una tierra cansada por la erosión. El indígena migra entonces a las ciudades buscando mejores oportunidades. Por eso, el estímulo de la actividad textil artesanal, como lo define la misma comunidad, es una alternativa para mejorar sus ingresos y progresar sin abandonar su tierra. El sonido de la bocina, que se escucha en toda la región, convoca a la gente para reunirse en la plaza parroquial. El día de fiesta, lucen miles de prendas tejidas y bordadas, junto a los disfraces, la música y el baile. Ponchos y fajas cobran aquí una dimensión diferente, porque el tejido profundo y sutil de la identidad del pueblo puruá se teje en Cacha con los hilos de la tradición.